revelado. El increíble secreto transformador de los neandertales y Homo sapiens que te conmoverá la noche estaba tranquila en el pequeño pueblo de Miguel, donde las estrellas parecían hablarle. Pero él no podía concentrarse en su belleza, su mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos. ¿Era correcto dejar la agricultura, el legado familiar, por algo tan incierto como la ciencia? Las manos curtidas de su padre, el sudor diario en el campo, siempre le habían enseñado que el trabajo y el sacrificio eran las únicas formas de vida dignas. Pero, mientras miraba el vasto cielo, imaginaba un futuro donde su nombre se uniera a aquellos grandes pensadores que habían dejado su huella en la historia. Un futuro que podría ser suyo si tan solo se atreviera a dar el paso. En el ático de su casa, escondido bajo una capa de polvo, había encontrado un baúl que cambió su vida. Dentro, descubrió cartas que hablaban de su abuelo, un hombre al que jamás conoció, pero cuya vida había estado impregnada de ciencia y descubrimientos sobre los neandertales y Homo sapiens. Un hombre cuya voz fue acallada, cuyas verdades fueron rechazadas. En sus venas corría una historia de lucha y un deseo por la verdad. Pero sus padres no veían con buenos ojos las aspiraciones de su hijo. Miguel, esto no es un juego, aquí hay que trabajar, decían con urgencia. La presión familiar lo asfixiaba, y la lucha interna entre seguir el camino trazado o arriesgarse a soñar lo mantenía despierto por las noches. Sentía que sería un traidor si abandonaba la familia por un capricho, aunque su corazón ardía con la necesidad de honrar la memoria de su abuelo. Mientras su mente divergía entre lo que debía hacer y lo que quería hacer, conoció a don Ramón. Este anciano, amigo de su abuelo, lo guió con historias que resonaban dentro de él. No tengas miedo, joven, le decía con una voz serena. El legado de tu abuelo no es solo su historia. Es un espejo que refleja nuestras propias luchas. Miguel escuchaba con atención, sabiendo que cada palabra de don Ramón lo estaba conduciendo hacia algo más grande de lo que jamás había imaginado. Las contradicciones en su interior solo aumentaban, un lado lo llamaba a la seguridad del campo, el otro, a la aventura y al conocimiento. Era la batalla entre el deber y el deseo. Mientras se preparaba para presentar sus hallazgos en la conferencia, se acercó al espejo. Reflejó no solo su imagen, sino también sus miedos más profundos. ¿Estaba listo para dar la cara, para enfrentar las críticas de aquellos que amaba? La ansiedad lo devoraba. Sabía que el peso de su familia recaía sobre sus hombros, y en esa incertidumbre, algo dentro de él se encendió. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La sala estaba llena, el aire espeso con la expectación. Miguel podía sentir la mirada de su madre, un puñal en su pecho. Cada paso hacia el podio se sentía como un camino hacia la libertad, o quizás hacia el desprecio. El silencio se hacía abrumador, y en su mente, el ecosistema del pasado chocaba con su futuro. Las huellas de sus ancestros parecían estar a su alrededor, empujándolo a revelar la verdad que había descubierto. Pero cuando empezó a hablar, una ola de inseguridad lo paralizó. ¿Y si todo esto no valía la pena? ¿Y si su legado estaba destinado al olvido? Su voz enrarecía, las palabras eran un susurro entre los murmullos. Y en ese preciso momento de máxima angustia, se dio cuenta de que la historia no solo era suya, era de todos. Ellos. La pregunta que dejaba en el aire era tan poderosa como aterradora, ¿podrá cambiar no solo su vida, sino el curso de su historia familiar? La incertidumbre lo abrazaba, y solo el paso a la oscuridad sabía que lo esperaba. Al final de la presentación, el aplauso fue tenue, casi tímido.
Las palabras de Miguel habían despertado cierta curiosidad, pero también sospechas. La incertidumbre que sentía se reflejó en la expresión de su madre y en el asentimiento de los otros agrónomos. Había abierto una puerta, pero la resistencia a lo nuevo aún era palpable, la conexión con su pasado lo mantenía en un estado emocional frágil. Las semanas siguientes transcurrieron entre la calma de su hogar y la efervescencia de la universidad. La presión por parte de sus padres se intensificaba. Su madre, con las manos en la cintura, le recriminaba la falta de interés por el trabajo del campo. Tu abuelo trabajó duro por esto, deberías sentirte orgulloso de tu herencia, le decía, mientras Miguel luchaba por encontrar palabras que justificaran su elección. El eco de las palabras de don Ramón resonaba en su mente. La lucha nunca se detiene, Miguel. Así que decidió que debía enfrentar el dilema que lo atormentaba. Se pasaba las noches en vela investigando, buscando conectar los puntos entre su abuelo, la ciencia y su futuro. La búsqueda de nuevas respuestas se volvió una necesidad apremiante, un camino que no podía dejar de transitar. Un día, Miguel se armó de valor y solicitó una cita con el director de la universidad. Quería presentar sus hallazgos de manera más formal, pero la ansiedad lo dominaba. En su mente, las palabras de sus amigos rivales resonaban: no serás más que un simple agricultor con sueños de grandeza. Sin embargo, la decisión estaba tomada. Se sentía como un guerrero a punto de entrar a la batalla. Cada paso hacia la oficina del director era un movimiento hacia la liberación de sus miedos. La reunión fue intensa. Miguel expuso su investigación sobre los neandertales y su relación con el Homo sapiens, destacando la importancia de su legado. Sin embargo, la reacción del director fue la que menos esperaba. Su rostro, en lugar de mostrar entusiasmo, se mantuvo inmutable. Las teorías evolucionistas están bien, pero aquí buscamos resultados concretos. ¿Qué pruebas tienes de la relevancia de tu abuelo en este campo? Las palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Miguel salió de la oficina desalentado, pero una chispa de determinación se encendió en su interior. No puedo rendirme, pensó. Regresó a casa y se sentó en el ático, rodeado de las cartas de su abuelo. Desde ese día, planteó un plan de acción. Siguió investigando, afilando su argumento y buscando validación a través de otras fuentes. Con cada nuevo hallazgo, su confianza crecía. Comenzó a transformar su enfoque, entrelazando sus descubrimientos con la historia familiar y presentándolos de manera que reflejaran su propia voz. La ciencia ya no era solo una disciplina fría, se convertía en su pasión, una extensión de su búsqueda de identidad. Un domingo, mientras revisaba viejos libros de su abuelo, encontró un mapa de excavaciones arqueológicas. Al observarlo, se dio cuenta de que había más en la historia de su abuelo de lo que había imaginado. Un rayo de emoción iluminó su rostro. Podría desenterrar no solo la historia familiar, sino los secretos que su abuelo había dejado atrás. Con un nuevo objetivo en mente, Miguel se preparó para un viaje que lo llevaría al corazón mismo de sus raíces y a un descubrimiento que transformaría todos sus temores en acción. Convencido de que podría conectar los puntos entre su pasado y su futuro, surgió una pregunta en su mente: ¿qué impacto tendría su investigación en la comunidad científica y en su propia familia? La tensión se acumulaba, y cada paso hacia el pasado lo acercaba más al futuro que anhelaba, pero también lo forzaba a enfrentar el temor más profundo: ¿lograría superar las expectativas que tanto le ahogaban? Miguel despertó temprano, el rayo de luz que se filtraba por la ventana iluminaba sus planes. En su mente, el mapa de excavaciones adoraba su atención. Tras días de meditación, comprendió que su abuelo había estado a punto de descubrir algo monumental, un legado que podría redefinir la forma en que entendían su historia familiar. La combinación de sus nuevas investigaciones y esta revelación le daba una sensación renovada de propósito. Decidido, se sentó y trazó un esquema de su propuesta: conectar el trabajo de su abuelo con su propia investigación. La primera tarea fue investigar más a fondo las excavaciones mencionadas en el mapa. Miguel se sumergió en libros, artículos académicos y entrevistas con expertos.
Pasó días frente a su computadora, acumulando hojas y notas mientras su confianza crecía cada vez más. Era una apoteosis de emociones, cada pieza que encajaba en su rompecabezas le otorgaba fuerza. Sabía que la siguiente fase lo llevaría a la antigua tierra de su abuelo, donde la historia estaba esperando ser descubierta. Sin embargo, la presión familiar continuaba acechándolo. En una cena, su madre mencionó con tristeza que su abuelo habría querido verle cultivando la tierra, no atascado en libros. ¿Por qué no te dedicas a la agricultura, Miguel? Te haría feliz, te lo aseguro. Sus palabras, aunque bien intencionadas, lo hicieron dudar. ¿Estaba artesanalmente desterrando su legado para perseguir un sueño propio? El dilema lo atormentaba. Pero la voz de don Ramón resonó en su mente, la lucha nunca se detiene, alentándolo a que su propia pasión podía honrar a su abuelo. En su próxima clase de biología, decidió compartir su avance con sus compañeros. Sabía que no todos eran abiertos a nuevas ideas, muchos aún veían la ciencia de manera tradicional. Mientras hablaba, su voz temblaba levemente, pero su determinación era palpable. Exponía las posibles conexiones entre los neandertales y su propia búsqueda de identidad, apoyándose en la historia familiar. La clase le prestó atención. Algunos se mostraron escépticos, pero otros comenzaron a hacer preguntas, abriendo un espacio de debate. Sin embargo, la mirada crítica de uno de sus compañeros, Eduardo, lo hizo dudar al instante. Eres solo un soñador, Miguel. Los científicos necesitan realidades, no cuentos. Esa noche, frente al espejo, Miguel se retó. Sus dudas eran obstáculos que debía superar. En lugar de permitir que comentarios despectivos lo derrumbaran, decidió convertir la crítica en combustible. Armado de un propósito renovado, dedicó millones de horas buscando citas, pruebas y artículos que pudieran respaldar su investigación. Quería demostrar que no solo era un soñador, sino un hacedor, un puente entre su historia personal y la ciencia. Al llegar el día de sus nuevas presentaciones, el auditorio se sentía impaciente. A su alrededor, Miguel podía sentir la atmósfera de expectativas, suspenso y curiosidad. Ya no era solo un agricultor tratando de demostrar su valía. Era un investigador, un defensor de su propio legado familiar, decidido a conectar el pasado con su futuro. Con el corazón palpitante, se preparó para presentar algo más que un proyecto, era su historia, su herencia y el sentido mismo de su existencia. Pero justo cuando estaba a punto de comenzar, un mensaje interrumpió sus pensamientos. Un correo inesperado del director de la universidad, solicitando una reunión inmediata, encendió sus nervios. ¿Sería una oportunidad o una nueva resistencia? Mientras se preparaba para descubrirlo, una inquietante pregunta flotó en su mente, ¿estaba realmente preparado para enfrentar lo que estaba por venir? La puerta que se abría ante él prometía una revelación crucial, una que podría cambiar el rumbo de su vida y su legado. Miguel respiró hondo antes de dirigirse a la oficina del director. La incertidumbre lo rodeaba como un manto, y cada paso le parecía más pesado. Todo lo que había trabajado, todas las noches de insomnio y la autoexigencia se condensaban en esa reunión. Su mente lo traicionaba, llenándose de escenarios apocalípticos en los que su esfuerzo colapsaba y quedaba reducido a un mero sueño inalcanzable. Pero en medio de la tormenta interna, un destello de propósito brillaba con la fuerza de un faro. Al entrar, fue recibido por la mirada seria del director. Se sentó, y el aire se tornó denso. Miguel, he estado revisando tu perfil académico, comenzó el director, su voz grave resonando en la pequeña oficina. He visto un potencial en ti, una creatividad que puede ser invaluable. Me gustaría discutir la posibilidad de apoyarte en tu investigación. La sorpresa lo atrapó, como si acabara de recibir un golpe a la vez eléctrico e inspirador. Pero su mente se llenó rápidamente de precauciones. ¿Y si no estoy a la altura?, se preguntó mientras su corazón latía con fuerza. La oferta lo llenaba de emoción y miedo. El director continuó hablando sobre recursos, becas y la posibilidad de acceder a laboratorios de investigación.
Sin embargo, la atención de Miguel pronto se desvió hacia sus propias inseguridades. Recordó a Eduardo y su comentario incrédulo, la imagen de su madre preocupada y el eco de las expectativas familiares. Estaba en la antesala de una nueva oportunidad, pero en su interior luchaba entre la pasión por su proyecto y la presión de una tradición familiar profundamente arraigada. Cuando el director terminó, Miguel sintió que las palabras de su abuelo resurgían en su mente: la lucha nunca se detiene. Esa frase resonó en su interior con un eco renovado. No solo luchaba por un proyecto académico, sino por su identidad. Aceptar esta oportunidad significa aceptar quién soy, pensó, y un nuevo sentido de determinación brotó. Miró al director a los ojos y afirmó: estoy listo para asumir este desafío. Cada palabra que pronunció los hizo más firmes, mucho más que dudoso. La oferta significaba dar un salto hacia lo desconocido, lo que le exigió salir de su zona de confort. Miguel se comprometió a ello, consciente de que la investigación podría solidificar su vínculo con su abuelo, pero también le daba a su historia un nuevo sentido. Se propuso demostrar que la ciencia y la emoción podían coexistir, y que la herencia no era un peso, sino una oportunidad que debía abrazar. Sin embargo, la pregunta de su madre sobre la felicidad lo acechaba. ¿Encontraría la satisfacción en este camino, o se convertiría en un prisionero de sus decisiones? Con la reunión terminada, se retiró de la oficina con una mezcla de euforia y ansiedad. Mientras caminaba por los pasillos, sintió una vibración de posibilidades en su interior. La decisión de avanzar en su investigación podía traer consigo no solo consecuencias profesionales, sino también un proceso de autoexploración y redescubrimiento. ¿Quién era realmente, más allá de las expectativas que lo rodeaban? Al regresar a casa, se dio cuenta de que cada paso en su investigación significaba también entender las sombras de su propia historia, y fue en ese momento que se dio cuenta de que estaba listo para despejar esas sombras y transformarlas en luz. Esa transformación personal lo llevaría a un nuevo nivel. Mientras se sentaba frente a su computadora, su mente daba vueltas sobre lo que podría depararle el futuro. Ya no era solo un estudiante o un soñador, estaba comenzando a verse como un pionero de su propia historia. Pero justo cuando se disponía a escribir, su teléfono vibró. Era un mensaje de Eduardo: te vi en la oficina del director. ¿Ahora qué? ¿Vas a escribir un cuento de hadas? La provocación le encendió la chispa de la resistencia. Había llegado el momento de enfrentar no solo sus propias dudas, sino también a aquellos que lo cuestionaban. Miguel supo que necesitaría recuperar la fuerza interna para navegar los desafíos venideros. Sin embargo, la urgencia de la respuesta también lo empujó a un territorio desconocido. Debía demostrarle a Eduardo y a todos los escépticos que su búsqueda no era un cuento, sino una realidad tangible. La conexión que había empezado a tejer entre su historia familiar y su investigación podría ser más fuerte de lo que jamás imaginó. El camino prometía ser duro, pero lleno de potencial. ¿Querría seguir adelante? Se miró al espejo una vez más, decidido a no rendirse, sabiendo que cada crítica lo acercaría más a la verdad que estaba por descubrir. Mientras la pantalla de su computadora parpadeaba, Miguel se sintió atrapado entre el impulso de escribir y el eco de la burla de Eduardo. La chispa de la resistencia ardía en su interior, empujándolo a demostrar que su camino no era efímero. Sabía que cada investigación que emprendiera estaba cargada de un profundo significado no solo académico, sino también personal. Al fin y al cabo, estaba en juego su identidad, su legado. Se preguntó sobre el enfoque que debería adoptar en su trabajo. La premisa sobre los neandertales y Homo sapiens le fascinaba y, a la vez, lo retaba. La imagen de sí mismo, como un puente entre el conocimiento pasado y la comprensión futura, ocupaba su mente. La ciencia no solo buscaba responder preguntas, también exploraba las emociones que llevan a los descubrimientos. En su investigación, se proponía no solo iluminar la historia de la humanidad, sino también su propia historia. El primer paso era establecer un marco teórico sólido. Esa noche, Miguel se sumergió en libros y artículos.
La información fluía ante él, pero no se trataba solo de acumular datos. Era un proceso de reflexión, cada teoría que leía resonaba en su propia vida y en su lucha interna. Pasó horas tomando notas, hilando pensamientos y tejiendo argumentos que lo acercaran a la verdad que buscaba. El tiempo se desvanecía mientras su mente navegaba en la vasta extensión del conocimiento humano y su relación con la naturaleza. A pesar de su fervor, la duda no lo abandonaba. En momentos de silencio, su mente volvía a Eduardo y sus palabras. «Vas a escribir un cuento de hadas», resonaban en su interior. La presión social, el miedo al fracaso y el deseo de ser validado lo rodeaban como sombras. Sin embargo, algo en su interior crujió cuando decidió que su trabajo podría ser una conversación más que una exposición. Quería involucrar a los lectores, invitarlos a cuestionar y reflexionar sobre su propia humanidad. A medida que sus ideas cobraban forma, Miguel encontró formas de conectar sus investigaciones con experiencias cotidianas. El nexo emocional le daba una nueva dimensión a su proyecto. Se dio cuenta de que, más allá de los detalles técnicos, su objetivo era resaltar cómo comprender nuestra historia ancestral podía afectar nuestra percepción de nosotros mismos y de nuestras relaciones actuales. La noche avanzaba, y con cada palabra escrita, Miguel se sentía un poco más ajeno a la influencia de las voces escépticas que antes lo habían atormentado. Había encontrado una nueva voz, resonando en cada letra. Pero también comprendía que había un gran reto por delante, como presentar sus hallazgos de manera atractiva y significativa que retara a su comunidad académica y, a su vez, abriera un diálogo con el público general. De repente, la dificultad del camino lo abrumó. ¿Sería capaz de sostener lo que estaba intentando construir? La presión de cumplir con las expectativas personales y ajenas lo acechaba. Al mirar hacia el futuro, su cuerpo sentía tensión ante la carga emocional que asumía. Sin embargo, un nuevo descubrimiento surgió en su mente: la vulnerabilidad también podía ser una fortaleza. La resolución de abrirse al mundo y compartir no solo sus logros sino también sus luchas internas podría convertir su investigación en un relato auténtico. Con una determinación renovada, Miguel comenzó a trabajar en la estructura que daría forma a su proyecto. Sintió que estaba construyendo algo sólido, una plataforma desde la cual podría compartir su viaje personal y académico. Pero mientras se sumergía en la elaboración de su narrativa, su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de su madre. «¿Cómo va todo? Me gustaría saber más sobre lo que estás investigando». Ese simple mensaje detonó una nueva oleada de pensamientos en Miguel. La relevancia de su trabajo no solo estaba en mostrar datos fríos, también radicaba en la conexión emocional que podía establecer con su familia. Podía hacerlo de manera que incluso aquellos que no comprendieran la historia de los neandertales y Homo sapiens pudieran ver el reflejo de sus propias vidas en su trabajo. Las preguntas flotaban en su mente mientras se preparaba para responder. La huella de su legado familiar lo guiaba, pero el camino que había decidido tomar prometía incomodidad. Mirándose al espejo, se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba, y con ello surgió un nuevo desafío mental. La combinación de historia, emoción y una búsqueda de verdad personal se entrelazaban. Estaba preparado para presentar su visión al mundo, pero aún precisaba dar el siguiente paso decisivo. Al cerrar la computadora, se sintió impulsado a buscar información nueva y fresca, algo que quizás hasta él mismo no sabía que necesitaba. La incertidumbre era una compañera constante, pero ahora la enfrentaba con un renovado sentido de propósito. ¿Qué revelaciones descubriría en su búsqueda que modificarían no solo su trabajo, sino también su percepción de sí mismo y su familia? La mañana anterior a su presentación, Miguel se encontraba en un torbellino de emociones. La ansiedad burbujeaba en su interior, y las palabras de su madre resonaban en su mente como un mantra que lo animaba a conectar su trabajo con algo más grande que él mismo. Sabía que su investigación sobre los neandertales y Homo sapiens no era solo un ejercicio intelectual, sino un intento de comprender su propia identidad y su lugar en la narrativa de su familia. Decidió comenzar el día dejando de lado las preocupaciones.
Se preparó un café, y mientras lo saboreaba, contempló la idea de que el vínculo entre los humanos del pasado y del presente era fundamental para su exposición. Así, el título que había imaginado cobraría vida, no solo revelaría descubrimientos científicos, sino que también invitaría a las personas a reflexionar sobre su humanidad compartida. Era un acto de vulnerabilidad por su parte, pero sentía que era el camino a seguir. Con el temporal de ideas en su mente, se sentó frente a su computador y comenzó a escribir un borrador. La palabra revelación ocupaba un lugar central en su discurso. Su visión se centraba en cómo la comprensión de la historia evolutiva ayudaba a desmantelar los prejuicios que tanto lo habían afectado. Los neandertales, a menudo considerados la especie inferior, poseían características que resonaban con su propia lucha contra los estigmas y la duda. Era hora de ofrecer una perspectiva humanizadora, un argumento que desafiara la narrativa estándar y ofreciera matices. Pasó horas revisando estudios y triangulando datos que pudieran reforzar su argumento. La conexión emocional era esencial, y Miguel sabía que debía entrelazar anécdotas con estadísticas para tejer su relato. Los sacrificios y triunfos de esos antepasados resonaban con su propio deseo de ser un narrador en la historia familiar. Cada frase que introducía se llenaba de un nuevo propósito. Sin embargo, mientras escribía, una parte de él duda nuevamente. Una voz interna se alzaba con fuerza: ¿realmente importa esto? ¿A quién le importan los neandertales? Era un eco de Eduardo, una sombra que volvía, amenazando con eclipsar su creciente confianza. Decidió enfrentar esas preguntas y escribirlas en su diario, explorando los miedos que lo perseguían. Sabía que las emociones no solo eran sus aliadas, sino también la clave para conectar con su audiencia. La tarde avanzaba y la presión aumentaba. Al revisar sus notas, Miguel se sintió al borde de una revelación. Era evidente que debía incluir un componente personal profundo, una historia que narrara su punto de vista como descendiente de una familia con su propia historia, luchando contra adversidades y buscando reconocimiento. Él mismo era un neandertal en búsqueda de su lugar en el mundo moderno, enfrentando sus propios desafíos, preguntas y esperanzas. Al cerrar su computadora por última vez antes de la presentación, se sintió consciente de que había logrado un avance significativo. Pero la inseguridad aún lo acechaba. Mirando por la ventana, se preguntó si habría en su narración algo que pudiera resonar de verdad en la audiencia. ¿Sería capaz de transformar la percepción que aquellos individuos tenían sobre la humanidad en general, sobre la historia que compartían? Esa noche, antes de irse a dormir, Miguel sabía que debía tomar una decisión, dejar de lado sus temores y abrazar el poder de su narrativa. Sería su voz, la voz de un mártir de la curiosidad y la determinación humana. Mientras su mente se preparaba para descansar, sintió una oleada de valentía. Todo lo que había construido, cada pensamiento y cada palabra escrita, lo había llevado hasta ese momento. Pero en medio de esa determinación, su teléfono sonó nuevamente. Era una invitación a un evento académico donde Eduardo presentaría sus propios hallazgos. Sin pensarlo, uní el evento en su mente con su presentación, preguntándose si la confrontación con su antiguo rival podría redefinir su viaje. ¿Sería esta la oportunidad de demostrar su valía, no solo ante Eduardo, sino ante el mundo? La tensión creció, y con ello la urgencia de encontrar respuestas a las preguntas que aún flotaban en su cabeza. Estaba listo para probar su valía, pero estaba todavía en la balanza la doble carga de su trabajo y el desafío personal que le esperaba. Miguel despertó con la mente agitada. El eco del desafío planteado por Eduardo resonaba en su interior. Cada vez que pensaba en su presentación, sentía que una fuerza interna lo empujaba a superar su propia inseguridad. El reloj avanzaba implacable, recordándole el tiempo limitado que tenía para afinar su discurso. Las horas pasaron, pero su mente no hallaba descanso. Decidido a poner orden en su caos mental, se sentó nuevamente frente a su computadora. Simultáneamente, se cuestionó si su presentación podía impactar a quien lo escuchara, y si esos conocimientos sobre los neandertales serían realmente un puente hacia la conexión emocional que anhelaba.
Al principio, las palabras le resultaron esquivas, pero luego, un deslumbrante atisbo de claridad le golpeó, debía hablar sobre la resiliencia. Esa cualidad tan humana, que había persistido a lo largo de los siglos y que estaba en el corazón de su investigación. Miguel se sumergió en la historia de los neandertales y su adaptación a los entornos cambiantes, al igual que su propia adaptación a su contexto social y académico. Los neandertales no eran solo homínidos extintos, eran un símbolo de lucha y adaptabilidad. Esa conexión lo llenó de determinación y comenzó a tejer su historia con hilos de trabajo y persistencia. Con cada párrafo, las dudas iban cediendo espacio a la convicción, a la certeza de que su voz podría resonar. Sin embargo, el espectro de la confrontación con Eduardo siempre lo acechaba. El temor a no ser escuchado o a ser considerado inferior empezaba a asomar, alimentando una insatisfacción peligrosa. Entonces recordó lo que le había dicho su madre: la comparación es el ladrón de la alegría. Al soltar ese pensamiento, se centró en el hecho de que su esfuerzo había sido genuino y que su historia merecía ser contada, con o sin el aplauso de su rival. Cuando se sintió listo, revisó su discurso. Era como un hilo conductor que reflejaba su vivencia. Miguel no hablaba solo de neandertales o Homo sapiens, hablaba de sus propias luchas, de su búsqueda de identidad, de su deseo de trascender. Se preguntó cuánto de su propia vulnerabilidad podía invitar al público a identificarse con su mensaje. Estaba convencido de que esa exposición no debía ser solo académica, debía ser un relato humano que conectara almas. La hora de su presentación se acercaba. Miguel vestía un traje que previamente había elegido, pero en ese momento, se sintió como si fuera una segunda piel. Mirándose en el espejo, buscó su reflejo, como quien busca el ojo del faro en medio de la tormenta. Necesitaba encontrar el equilibrio entre ser un científico y ser un narrador, pero también deseaba dejar atrás la sensación de ser un neandertal en un mundo que no lo comprendía. Mientras se dirigía al lugar de su intervención, sentía el corazón palpitar con fuerza, incluso más que antes. En el transcurso de su camino, unos pensamientos claros emergieron: no se trataba solo de ganar frente a Eduardo, sino de compartir un mensaje que podría interpelar a una audiencia que quizás nunca había considerado el valor de su legado. Justo antes de entrar, una idea lo golpeó. El discurso no debía enfocarse únicamente en la historia antigua, debía invitar a la audiencia a reflexionar sobre su propio presente. A desenvolver la idea de que la lucha de los neandertales era, en realidad, un reflejo de las luchas cotidianas. ¿Qué significan los neandertales para nosotros, hoy?, se preguntó. En ese instante, Miguel se dio cuenta de que hablar de su historia significaba hablar de todos, de la humanidad en su conjunto. Sin embargo, mientras avanzaba por el pasillo, una corriente de incertidumbre lo invadió nuevamente. ¿Sería su historia lo suficientemente impactante? Alargando el paso, se convenció: iba a salir allí, a ser escuchado, sin vacilaciones, y quizás, solo quizás, uniría su narrativa con la de otros. Al cruzar el umbral, se sintió como si estuviera al borde de un abismo. La sala estaba llena, los rostros mirándolo, y la fusión de nervios y entusiasmo invadía el aire. Ya no era solo Miguel, el estudiante, era Miguel, el hombre que en unos pocos minutos revelaría un secreto transformador. Y allí, en la cúspide de su propia historia, la pregunta latente lo empujó hacia adelante: ¿podría dar el paso que cambie su vida y su percepción de la historia para siempre? Miguel respiró hondo, sus manos sudorosas temblaban ligeramente mientras buscaba el equilibrio entre su corazón palpitante y la firmeza que necesitaba para enfrentar a su audiencia. Comenzó a caminar hacia el podio, sintiendo la presión acumulándose en su pecho. Cada paso era un ejercicio de autoconfianza, un pequeño triunfo en la tormenta de su propia incertidumbre. El calor de las miradas que se fijaban en él lo hizo dudar, pero a la vez lo energizó. Este es el momento, se dijo a sí mismo mientras ajustaba sus notas, tratando de encontrar ese ritmo interno que lo llevaría a navegar la presentación con destreza. El silencio expectante de la sala le recordó que no solo había un público esperando escuchar su mensaje,
había una oportunidad de conexión que quizás podía cambiarlo todo, tanto para él como para quienes estaban allí. Comenzó a hablar, su voz resonando ligeramente en las paredes del auditorio. Con cada palabra, se esforzaba por conectar el azaroso viaje de los neandertales con las realidades del presente. Miguel recordó las historias de adaptación que había leído, de cómo sus ancestros habían enfrentado desafíos titánicos sin la tecnología o el conocimiento que hoy consideramos esenciales. Su discurso se volvía cada vez más personal, entrelazando la historia de los neandertales con su propia lucha interna. Cada encadenado de argumentos que ofrecía se asemejaba a un rompecabezas que iba tomando forma. Presentaba la resiliencia, pero también abordaba el miedo y la vulnerabilidad. Durante esos momentos, comenzó a visualizar a Eduardo, su eterno rival. No podía dejar que la sombra de su competencia lo intimidara. Su historia era suya, única y valiosa, no tenía nada que demostrar. Cuando mencionó la resiliencia de los neandertales ante un clima cambiante y ante la competencia de otras especies, un murmullo pasó por el público. Miguel sintió que se habían percibido resonancias familiares en su relato. Entonces, aprovechando la energía que se filtraba al auditorio, lanzó una pregunta abierta: ¿y nosotros, cómo enfrentamos nuestro propio invierno? El eco de su voz retumbó en su mente y en la sala. Esa simple pregunta se transformó en el ancla de su discurso. Vio rostros asintiendo, como si sus propias luchas se reflejaran en la historia que narraba. Desde el fondo de su ser, asumió la histórica responsabilidad de ser el portavoz de una narrativa que abogaba por la adaptabilidad humana, sin importar las circunstancias. Con cada minuto que pasaba, Miguel sentía que la tensión se desvanecía, y en su lugar emergía una llama de confianza y convicción. También apreció cómo había dejado de lado sus comparaciones, abrazando su autenticidad. La fuerza que le había legado su madre resonaba en cada palabra, ayudándolo a reconciliar sus temores con su deseo de ser escuchado. Sin embargo, a medida que su discurso se acercaba a su clímax, sus pensamientos se desbordaban en un nuevo mar de incertidumbres. La conclusión debía ser impactante, debía dejar una huella. Se le ocurrió un giro inesperado, algo que podría elevar su mensaje a una nueva altura. Recordó el momento en que había comprendido que los neandertales no eran solo figuras del pasado, ellos, como él, habían buscado su lugar en el mundo. Quizá estemos más conectados con ellos de lo que pensamos, terminó, mirándolos a los ojos. Su legado vive en nosotros, y es nuestra responsabilidad construir sobre él. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de resiliencia que nos define como especie. Un silencio aturdidor llenó la sala. Miguel sintió que la historia personal y la colectiva se entrelazaban, y así como lo había deseado, logró conmover. Pero en su interior, los ecos de su vulnerabilidad aún luchaban por ser escuchados. La incertidumbre brotó de nuevo: ¿había dicho lo suficiente? ¿Había logrado la conexión que tanto anhelaba? Mientras se despedía con un agradecimiento, todos los rostros estaban fijos en él. Sabía que el camino del crecimiento personal no terminaba aquí, sino que se expandía constantemente. Al bajar del escenario, una mezcla de aliviado y ansioso se apoderó de él. Tenía un claro objetivo: continuar explorando su propio mundo interior y llevar esa evolución a nuevas alturas. De pronto, en un rincón de la sala, sus miradas se cruzaron. Eduardo. La confrontación, esa discordancia que había tan inquietante, parecía inevitable. ¿Sería capaz de enfrentar la competencia y no solo salir bien del episodio, sino crecer incluso más en el proceso? Miguel sintió que era el momento de abrir un nuevo capítulo en su viaje ya transformador. La incertidumbre y la esperanza eran ahora sus aliadas. Miguel se detuvo en la entrada del auditorio, sintiendo que el eco de sus propias palabras aún reverberaba en su mente. Esta experiencia lo había sacudido, y mientras se alejaba del escenario, comprendió que no era solo un orador, sino también un ser humano en constante evolución. Cada exposición ante el público había dejado huellas en su interior, y esta, en particular, se sentía como una llamada a la acción.
Reconoció que su discurso no había sido solo un relato de antiguos habitantes de la Tierra, sino una representación de su propia batalla interna. La confrontación con Eduardo, quien había sido una figura constante de comparación y desafío, ahora parecía cargar un nuevo significado. En lugar de temer a su rival, sintió un destello de curiosidad. ¿Qué podría aprender de esta rivalidad? ¿Cómo podría encauzar esa energía en algo constructivo? Mientras caminaba por el vestíbulo, reflexionó sobre la esencia del legado de los neandertales, su adaptabilidad frente a adversidades que no podían controlar. Esa idea lo envolvía con fuerza. Si ellos habían encontrado formas de adaptarse, quizás era hora de que él también explorara en qué áreas de su vida debía ajustar su perspectiva. En su rutina diaria, había estado tan concentrado en la competencia que había olvidado celebrarse a sí mismo, su camino y sus logros. Decidido a enfrentar su creciente insatisfacción, Miguel se tomó un momento para respirar profundamente antes de dirigir sus pasos hacia la salida. El aire fresco de la tarde le proporcionó claridad. Reflexionó sobre su viaje profesional, sintiendo que había llegado a un punto donde cada decisión podría ser un punto de inflexión. Se propuso buscar el conocimiento que lo liberaría de sus propias limitaciones, lejos de lo que otros esperaban de él. De repente, tuvo una idea audaz. En lugar de mirar a Eduardo como una amenaza, podría acercarse a él para intercambiar consejos y experiencias. La idea le pareció descabellada al principio, pero ¿no era esa la esencia de la resiliencia? Aprender de los demás, incluso de los competidores, para crecer juntos. Esa chispa en su mente se convirtió en un compromiso que estaba dispuesto a explorar. Antes de salir por la puerta, giró en redondo, su mirada se detuvo en el auditorio vacío. En ese momento, hizo una promesa silenciosa, se convertiría en el arquitecto de su propio futuro, independientemente de lo que viniera de fuera. Abrazaría la incertidumbre y se permitiría ser vulnerable, como lo habían hecho sus ancestros. La historia de los neandertales le había mostrado que sobrevivir significaba también aprender a colaborar y apoyarse, no solo en tiempos de tumulto, sino también en la búsqueda del crecimiento. Impulsado por esta revelación, se dirigió hacia su hogar con una agenda nueva. Planeaba un enfoque retrospectivo, revisaría sus notas y experiencias, pero más importante aún, se enrolaría en cursos que ampliaran su horizonte profesional. Anhelaba aprender no solo sobre comunicación, sino sobre diversas áreas que podrían complementar su habilidad de hablar en público. Sin embargo, aún resonaba en su mente la figura de Eduardo, y la curiosidad se apoderaba de él. La idea de confrontar a su rival le inquietaba, pero también lo llenaba de determinación. Había algo que le decía que esta conexión podría ser el siguiente paso esencial en su camino hacia la autoexploración. Pero, ¿qué pasaría si Eduardo se negaba a colaborar? La aceptación o el rechazo podrían detonar un nuevo nivel de desafío personal. Al llegar a casa, encendió su laptop y buscó un canal de contacto. Quería dar el primer paso hacia una nueva forma de rivalidad, no contra, sino junto a. Así, Miguel se encontraba al borde de un precipicio emocional, el siguiente paso que debía dar podría transformar por completo su vida. ¿Se atrevería a cruzar esa línea? La incertidumbre del resultado le daba un aliento nuevo. El viaje apenas comenzaba. El día que Miguel decidió enfrentar sus miedos y confrontar a Eduardo se convirtió en el hito de su transformación. En lugar de permitir que la competencia lo abrumara, eligió proponer una conversación abierta. Al enviarle un mensaje para invitarlo a un café, sintió un revuelo en su estómago, el temor volvió a asomarse, pero esta vez estaba decidido a no dejar que lo detuviera. Se sentaron en una pequeña cafetería, y el ambiente parecía propicio para un diálogo sincero. Miguel dejó que su vulnerabilidad invadiera la conversación desde el inicio. Reconoció el desafío que Eduardo representaba en su vida académica y personal, pero también compartió sus inseguridades y sus aspiraciones. Al hacerlo, se dio cuenta de lo poderoso que es abrirse. La conversación fluyó, y los dos comenzaron a explorar más allá de sus diferencias,
Discutieron sus enfoques hacia la ciencia y cómo cada uno había luchado por encontrar su voz en un mundo que podía ser implacable. A medida que la charla se profundizaba, Miguel comprendió que Eduardo también tenía sus propios temores y dudas. Ya no era solo un competidor, se convirtió en un aliado potencial, alguien con quien compartir experiencias y aprender mutuamente. Al final de ese encuentro, lo que comenzó como un duelo de ego se transformó en una conexión genuina. Miguel salió sintiéndose más ligero y haciendo un compromiso consigo mismo. No solo se trataría de competir, sino de co-crear, de aprender juntos. La siguiente fase en su vida se vio marcada por este nuevo enfoque. Miguel, fortalecido por sus experiencias y por la conexión que había cultivado con Eduardo, se sumergió aún más en su investigación. Pasó horas en bibliotecas y laboratorios, buscando información que no solo respaldara sus hallazgos, sino que también resonara con su creciente certeza de que la ciencia era más que datos, era un camino hacia la comprensión de nuestra humanidad compartida. En un evento académico posterior, Miguel expuso su trabajo de manera distinta. Incorporó no solo estadísticas sobre los neandertales y Homo sapiens, sino también historias humanas que lo acompañaron en su viaje. El resultado fue impresionante, la audiencia se sintió conectada a un nivel más profundo, y los aplausos al final resonaron con fuerza. A esta presentación le siguieron otras, y cada vez se sentía más seguro y competente. Los comentarios positivos comenzaron a llegar, no solo de sus profesores, sino también de otros investigadores y académicos que reconocían su enfoque innovador. Inclusive, fue invitado a colaborar en proyectos de investigación importantes, donde su perspectiva única resultaba relevante. La confianza que irradiaba era palpable, y esa energía comenzó a abrir puertas que antes parecían inalcanzables. Miguel había conquistado el reconocimiento de sus pares y, lo más importante, había logrado reconciliar sus aspiraciones con su legado familiar. El peso de las expectativas familiares ya no lo abrumaba. En vez de verlo como un lastre, empezó a considerarlo como un pilar de fortaleza. Conversaciones con sus padres, especialmente con su madre, se volvieron más constructivas. Ella, al ver su compromiso y la pasión que emanaba, comenzó a apoyar sus decisiones. Juntos, pudieron encontrar maneras de honrar el legado familiar a través de su trabajo académico y su conexión con la tierra que todos valoraban. La vida de Miguel se había transformado radicalmente. No solo había conquistado sus propios miedos, sino que también había encontrado un propósito más amplio. Había aprendido a navegar entre sus raíces y sus aspiraciones de una manera que enriquecía a ambos lados. Se sintió satisfecho, abrumado por la realización de que su viaje era de autodescubrimiento, no de conflicto. Había creado un espacio en su vida donde la ciencia y la historia familiar cohabitaran, y había comenzado a educar a otros sobre la importancia de nuestras conexiones ancestrales. Finalmente, en una reunión familiar, Miguel presentó su investigación y el papel que su abuelo había tenido en moldearla. Al observar el orgullo en los ojos de sus padres, sintió que había logrado una reconciliación no solo con su pasado, sino con su futuro. Las primeras miradas de duda en su madre reemplazadas por astas de orgullo, y el legado de su abuelo ahora también era un legado de esperanza y crecimiento para la nueva generación. Al llegar a casa aquella noche, sintió que una etapa importante en su vida había concluido, y salió a mirar las estrellas. Con su corazón lleno de satisfacción, comprendió que había encontrado su lugar en el mundo. Había abrazado su historia y su futuro al mismo tiempo. Esa mañana, al encender su computadora, decidió que era momento de compartir su experiencia con los demás. Creó un canal donde podría contar su viaje, su búsqueda de identidad, y cómo la historia de los neandertales había transformado no solo su perspectiva sobre la ciencia, sino su vida misma. Sabía que su historia podría resonar con muchos, y se sintió emocionado por el impacto que podría tener al inspirar a los otros a perseguir sus propios sueños, sin importar cuán inalcanzables parecieran. Ahora, Miguel estaba listo para compartir su viaje con el mundo. No esperes más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas.
Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y permitir que estas inspiradoras narrativas lleguen a más personas. Comenta tus reacciones y teorías sobre esta historia de superación. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión transformadora. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad de crecimiento personal. Juntos, podemos inspirar a más personas a alcanzar sus sueños.